escrito infinidad de libros, ensayos y todo no solamente enfocado a la educación, sino que también enfocado al quehacer del gobierno. La idea fue el mandarlo a traer de allá, él aceptó y vino a Guatemala. Fue todo un acontecimiento cuando vino a Guatemala debido a que sobresalía dentro de la muchedumbre, porque Juan José Arévalo medía más o menos unos 95 y que de cualquier lado se podría ver ya con el ingenio del guatemalteco. Entonces se le puso el chilacayote debido a que su contexto del rostro parecía un chilacayote, y él, lejos de enojarse, se mató de la risa de que le decían el chilacayote o chilacayotón debido al tamaño de Juan José Arévalo. Cuando vino todavía no habían sido las elecciones, ya posteriormente se llevó a las mismas, cosa que este sufragio no se había efectuado hacía muchísimo tiempo, y entonces ya un número grande de guatemaltecos fueron a ejercer su voto, y quedó Juan José Arévalo Bermejo con muchísima ventaja. Solo para que tengan alguna idea, el 85% fue del escrutinio completo, fue Juan José Arévalo, y Adrián Recinos, que fue el segundo lugar, obtuvo el 8.6%, y el resto los 5 más candidatos que había. Es decir, fue abismal el triunfo de Juan José Arévalo Bermejo para esto después de la llamada Revolución de 1944. Arévalo entró como humanista, que era pensando muchísimo en la educación y pensando muchísimo en el trabajador guatemalteco. Por ese motivo se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se dio paso a las escuelas tipo federación, también el Banco de los Trabajadores, en fin, una serie de mejoras para la clase trabajadora, para la clase estudiantil. Se retomó nuevamente la huelga de Dolores, y con todo gusto Arévalo salió, y lo que encabezaba la huelga de Dolores después de, estamos hablando de 1940, después de la Revolución del 44, fue un gran chilacayote que venía al principio y toda la gente se mataba de la risa, inclusive él. Dentro de las cosas de Arévalo era que él no utilizaba guardaespaldas, salía a platicar con todo el mundo, inclusive él iba al llamado a ilustrarse los zapatos, ahí al Parque Centenario, y los guatemaltecos se le podían acercar y platicar con él y cambiar impresiones. Este fue un gobierno donde se amplió muchísimo la libertad de prensa, que dio motivo a que muchos órganos informativos empezaran o retomaran también. Y es por ese sentido de que la hora dominical, se dieron algunos semanarios que también estuvieron saliendo, se retomó ya en otro contexto el Imparcial, la hora en sí, que vino David Vela Salvatierra del exilio de allá de México. En fin, se dieron muchísimos cambios para bien en la llamada, en la incipiencia de esta llamada Primavera Democrática de Guatemala. Estamos próximos a celebrar un aniversario más de la Revolución de Octubre de 1944. Esta revolución, pues, fue un hecho trascendental en la vida política de Guatemala. Y para hablar de esto, invitamos este día a Edgar Ruano. Edgar, aparte de ser un amigo, es un historiador y constantemente nos refresca distintos momentos de la historia con unos pasajes que elabora de sucesos que han sido muy importantes, no solo a la Revolución de Octubre, sino de otros sucesos posteriores a la Revolución de Octubre y anteriores a la Revolución de Octubre. Algunos de estos pasajes pues, nos han ilustrado mucho sobre
lo que ha pasado en Guatemala. Es esencial conocer la historia. Eso conversábamos hace un momento con Edgar, que si no conocemos la historia, pues nos atrapa el enemigo de la historia, que es el autoritarismo, que es la dictadura, que es el abuso de poder, que es el atentado contra la libertad de expresión y de información. Estos son los enemigos de la historia y somos amenazados con que nos atrapen estos sucesos si no conocemos la historia, si no sabemos lo que hemos vivido. Así que vamos a conversar con Edgar. Edgar, bienvenido al programa. Este es un programa de opiniones, de entrevistas. Improvisamos mucho, es espontáneo. Nos agrada mucho tenerte acá. Te hemos leído, pero quisiéramos compartir tus conocimientos con la gente que nos escucha, que nos ve en televisión a través del canal Más TV y que nos ve también en las redes sociales. Así que queremos empezar por algo. ¿Qué significado tiene este suceso en la vida de Guatemala, la Revolución de Octubre, y por qué es que conmemoramos cada año esta fecha? ¿Qué mensaje tenemos? Por supuesto que hay muchos jóvenes que no conocen, que no saben el significado de esta fecha, y quisiéramos que nos contes un poco acerca de esto. Muchas gracias, Byron, y muy agradecido por la invitación a conversar nuevamente sobre estos temas que nuestra generación no termina nunca de estar preocupada y recordando y analizando sobre todo esto. Mira, la Revolución de Octubre en Guatemala tiene el significado que es como el paso de nuestra sociedad al siglo XX. Eso es muy significativo en el sentido de que hasta mediados del siglo Guatemala está transitando a esa modernidad del siglo XX. ¿Qué significa esto? Significa que lo que conocemos como Guatemala fue creado por un régimen llamado en América Latina, no solo en Guatemala, régimen oligárquico o estado oligárquico, y en el caso guatemalteco, pues por los liberales encabezados por Justo Rufino Barrios. Ellos le dieron forma a este país modernamente, crearon el modelo económico ese de agroexportación, crearon toda la emblemática, los liberales de Guatemala, el himno, la bandera, y todo lo que considerado guatemalteco es creación de los liberales, pero basado en el cultivo de unos pocos productos para la exportación, y eso significó que para los habitantes de Guatemala, sobre todo en el área rural y miembros de los grupos originarios, quedarán subordinados a ese régimen económico, lo cual también dio como una forma de gobierno las dictaduras de la época, aquellas dictaduras como la Estrada Cabrera, Jorge Ubico y el mismo Barrios que inició todo eso. Entonces pertenece a un pasado latinoamericano ese régimen de Barrios. Si en su momento fue en cierto modo progresista, ya a mediados del siglo XX eso estaba en crisis, porque los peones y los jornaleros de las fincas trabajaban por un mínimo salario, pero eran forzados a trabajar. Entonces la Revolución de Octubre es la crisis de ese estado, de ese régimen creado en 1871, y el paso a una modernidad, al trabajo voluntario, por salario, a un régimen de libertades, que pudiera haber las distintas expresiones políticas, en fin, que fuera plural el régimen político y que fuera democrático, no que los gobernantes se eternizaran en el poder por medio de subterfugios
semilegales. Casi como un nacimiento de la democracia. Sí, y entonces exactamente. Hubo una crisis en 1920 cuando fue derrocado Estrada Cabrera por una insurrección, pero esa insurrección y las fuerzas que tomaron el poder no dieron una alternativa. Entonces los grupos oligárquicos se recompusieron y llegaron a un pleno estado oligárquico con su máxima expresión, que fue el gobierno de Ubico. Ahí es la máxima expresión, la maquinaria más afinada de ese tipo de régimen autoritario, antidemocrático, etc. Pero la Segunda Guerra Mundial abrió muchas expectativas. ¿Por qué? Porque la guerra que se creó o que se libró era en nombre, de un lado, de Occidente, de las ideas de libertad y democracia contra el autoritarismo alemán y japonés en el Pacífico, ¿verdad? Entonces eso dio posibilidades y esperanzas a los grupos guatemaltecos que estaban surgiendo. Y cuando se produce el derrocamiento tanto de Ubico como su sucesor, lo que hizo el país fue pasar a la modernidad del siglo XX. Todas las reformas y creaciones y políticas de los gobiernos revolucionarios son eso, nada más ponerse al día. Si hubo un código del trabajo, pues todos los países ya tenían su código del trabajo, como el caso mexicano o el caso argentino. Si hubo una reforma agraria es porque eso era lo que el pensamiento económico de la época latinoamericano decía. Para desarrollar hay que ver qué se hace en el área rural, hay que repartir tierra, y lo hizo Lázaro Cárdenas en 1934 en México con su reforma agraria, se estaba ensayando en Bolivia, etc. Entonces simplemente el país estaba modernizándose, poniéndose al día, como yo he dicho. Ahora, entonces no eran ocurrencias de Arévalo, de Arbenz o de sus asesores, era lo que el pensamiento económico y social de la época señalaba. Pero lo que distingue a estos gobiernos de otros y del resto después y de antes es que se propusieron un programa, lo dijeron que lo iban a hacer y lo comenzaron a hacer. Es decir, el programa que ellos se plantearon lo llevaban a cabo. Fue un proceso hasta cierto punto un poco rápido, porque la Revolución de Octubre se hizo y en poco tiempo se empezaron a hacer los cambios. No se esperó un periodo largo, 10, 20 años. Rapidísimo. Si después, el 20 de octubre fue la insurrección, para los primeros días de noviembre ya estaban planteadas las elecciones para diputados y para diciembre las elecciones de alcaldes y del presidente, y en febrero lista la nueva constitución y toma de posesión del presidente electo, que fue Juan José Arévalo. Entonces, lo que hizo la Junta Revolucionaria, integrada por Toriello, Arbenz y Arana, es la transición de la dictadura a la democracia. Y no fue un cambio de gobierno simplemente, sino que dieron la pauta de que esto iba para cambiar. Sí, lo admirable, veo yo, es la visión futurista, el pensamiento político tan claro, un intelecto académico y político que supo hacia dónde ir. Exactamente. Y cumplieron su palabra en el sentido de que la empeñaron en los actos electorales, etcétera, pero lo cumplieron. Todo esto lo que nos dice es que es el único proyecto, después del de Barrios, 75 años más o menos antes, que realmente intentó cambiar las cosas. Ahora, y es el único proyecto que, para bien o para mal, ha emprendido o emprendió una ruta
hacia un horizonte, hacia una meta definida, que era modernizar el país, pero modernizarlo significaba darle vuelta completamente, ponerlo de cabeza con respecto al régimen anterior. Si la reforma liberal de Barrios creó el sistema de fincas, el latifundio, aquí de lo que se trataba era de crear la pequeña propiedad basada en el trabajo de los campesinos. Es decir, cambiar completamente las cosas, ¿verdad? ¿Y qué referentes se puede decir que tuvo la Revolución de Octubre? Bueno, el ideario, digamos, en esos momentos, producto de las ideas de la Segunda Guerra Mundial, pero a nivel latinoamericano hay algunos hechos que son dignos de mencionar, como por ejemplo, el que de Costa Rica hayan venido 2 expertos a elaborar el proyecto del Seguro Social. O sea que estaban ya adelantados en Costa Rica al momento en que aquí se instauró el Seguro Social, pero habían referentes, ¿verdad? Sí, el referente importante es México, la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y especialmente el régimen del general Lázaro Cárdenas, que realmente Lázaro Cárdenas tomó los ideales de la Revolución Mexicana, por la cual había habido todo el enfrentamiento, y dijo, lo hago. Porque acordate que dice Zapata, ¿verdad? Retomó una consigna de otro pensador, la tierra es para quien la trabaja. Pero eso había quedado más o menos en consigna. Pero Cárdenas dijo, lo hago. Y hace una reforma educativa también, etc. Ese es un referente importante. El otro referente en Centroamérica, pues es Costa Rica, ¿verdad? Que también con su revolución de 1948, también se pone al día, pues, con el régimen internacional político. Lo de Lix es interesante esto que acabas de decir, porque Arévalo dijo, bueno, tenemos que poner seguro social. Sí, sí, él tuvo la idea. Tuvo la idea, y entonces, porque es lo que había en América Latina y sobre todo en Argentina, porque también Perón estaba en eso. Y Arévalo vino de Argentina. Y Arévalo vino de Argentina. Y es muy interesante la anécdota de Lix, porque Arévalo le envió, su gobierno pues le envió una nota a todos los embajadores guatemaltecos en el extranjero, que buscaran expertos en ese país donde estaban para crear el seguro. Y el embajador guatemalteco en Washington encontró a este Stabler, que fue el creador de la caja del seguro de Costa Rica, y que se venga, ya lo contrataron. Pero así fue, digamos, la idea. No lo pensaron mucho. Sí, pero es porque había una voluntad, claro, ¿verdad? Claro. Después de tantos años de subordinación, de paralización. Ubico odiaba a 2 sectores, 3 sectores. A los obreros, que incluso por decreto prohibió la palabra obrero, había que decir empleado. Algo así como hoy que se quiere decirle colaboradores. Sí, a los trabajadores, ¿no? Ustedes son colaboradores. Sí. A los maestros, que los quería tener militarizados, marchando todo el tiempo, y a los estudiantes universitarios. Y esos 2 últimos sectores fueron los que lo forzaron a su renuncia, ¿verdad? Sí, claro. Con las jornadas de junio del 44. Pero esos sectores de estudiantes y maestros, sobre todo, de ahí surgieron esos pensadores que acabas de mencionar. Arévalo ya no soportó esto y se fue a la Argentina. Y allá se le abrió un mundo, un horizonte cultural e intelectual que aquí no se tenía. Miguel Ángel Asturias trabajó aquí, tenía su radioperiódico, en fin, todo, pero fue a París también. Sí, sí. Y esa es la generación del 20. Pues esa energía intelectual concentrada es la que dio origen a ese movimiento revolucionario que es conocido en Guatemala como la Revolución de Octubre, con todas estas ideas, sobre todo de democracia, de cultura,
de beneficio social a los distintos sectores del país, que es lo que se estaba viendo en todos lados. El problema para la Revolución de Octubre es que así como el desenlace de la Segunda Guerra Mundial propició ese pensamiento, inmediatamente después de la guerra se vino la otra guerra, la más dura, que fue la Guerra Fría. Claro. Entonces ahí quedó ahogada, atrapada, digamos, ahorcada este proceso revolucionario. Y los partidos políticos, tan rápido que se organizaron, tan rápido que se convirtieron en fuerzas sociales, en fuerzas políticas, y muy beligerantes y muy combativas. Habían varios partidos políticos. ¿Cuántos partidos habían? Eran 5 o 6 partidos. Bueno, los principales eran como, no pasaban de 5, pero se crearon muchos partidos, como siempre que hay una apertura, se crean muchos, porque son como voluntades e ilusiones que están largamente larvadas, ¿verdad? Que de repente explotan. Pero fíjate que Ubico renunció en la madrugada del 30 de junio para amanecer 1 de julio, y el 3 de julio se reunió la AEU en una sala del Hospital San Juan de Dios con los estudiantes de medicina, y ahí la AEU fundó el Frente Popular Libertador, que en el primer periodo fue el gran partido. Y las fuerzas mayoritarias eran fuerzas revolucionarias, eran fuerzas de cambio. Y esto se fue creando, el Frente Popular Libertador, y los maestros fundaron Renovación Nacional, y todo eso hubo una fusión, y cuando ya surgieron los sindicatos y otros grupos, se fundó el Partido Acción Revolucionaria, PAR, que fue el gran partido de la revolución. Sí, ¿verdad? Mayoría de diputados, mayoría de filiales, y todo, el PAR. El PAR. Sí. Sí. Y personajes abundaban también, ¿verdad? De pensamiento democrático. Todos surgieron en ese periodo. Mira, eso es una característica de todas las revoluciones. Cuando se abre esa posibilidad, surgen personas, pensadores que tal vez unas semanas antes nunca se habrían imaginado estar frente a una multitud, escribir. Esa es precisamente una revolución, el espíritu nacional que comienza a moverse y se concentra la historia en pocos años o en poco tiempo, lo que no ha pasado en décadas. Por eso dicen los historiadores, ahí se concentra la historia. Pero sin embargo eran personajes muy prestigiados, muy preparados, ¿verdad? Y los ministros de Arévalo, por ejemplo, era gente inteligente, pues. Estaban esperando su oportunidad, ¿verdad? En ese momento. Sí. Bueno, vamos a regresar con Edgar Ruano, historiador. Estamos hablando sobre la Revolución de Octubre de 1944. Volvemos en un momento. Continuamos esta conversación con Edgar Ruano, nuestro invitado de hoy, y estamos hablando sobre la Revolución de Octubre de 1944. En pocos días tendremos la conmemoración de esta fecha y por lo tanto es útil comprender qué pasó, qué significó para el país este movimiento social revolucionario que se dio en 1944. Edgar, entendemos que la revolución significó grandes cambios para Guatemala. Una de las cosas que más me llama la atención a mí es, por ejemplo, el voto de la mujer. La mujer no podía votar. Y así muchos otros cambios que se dieron. ¿Qué reformas, qué cambios podríamos señalar como los más trascendentales para el país? Hay distintos cambios o tipos de cambios, en el sentido de que hay obra social realizada
y también hay cambio en la mentalidad y en la acción de los ciudadanos. Por ejemplo, la Junta Revolucionaria que tomó el poder en el 44 convocó a elecciones presidenciales para diciembre y elecciones de alcalde. Y no teníamos constitución. Sí, pero convocó a elecciones de alcalde. Ubico odiaba la palabra alcalde. Ajá. Y había cambiado a intendente municipal y él era el que nombraba, o su gobierno nombraba el ejecutivo a los alcaldes, a los intendentes municipales y hasta al tesorero, en fin. Pero la convocatoria de la Junta Revolucionaria fue a elecciones de alcaldes. Y por primera vez en la historia de Guatemala fueron electos alcaldes indígenas en muchos pueblos. Por primera vez. Interesante. Esto es algo que no se menciona, pero que tiene un gran significado. Muchas personas que yo he escuchado dicen, ¿pero qué hizo la Revolución de Octubre para los indígenas? Ahí está. No es darles algo, que sí se intentó después, sino que es hacerlos ciudadanos, ¿verdad? Y muchos alcaldes indígenas fueron electos por primera vez en la historia del país. Eso te da la idea de que un cambio profundo es ampliación de lo que se llama la ciudadanía, en la cual entra el voto de la mujer, que también las hace ciudadanas, claro, ¿verdad? A las mujeres, porque las mujeres participaron en todas las jornadas contra la dictadura y tuvieron un papel importante, ya se ganan su puesto en este proceso. Entonces, la ampliación de la ciudadanía es uno de los logros importantes que no se ven. No es una obra de gobierno, pero ese es el proceso que se está llevando a cabo. Ahora, en el caso de ya reformas puramente sociales o políticas estatales, pues conocemos muy bien, ¿verdad? Lo de Arévalo, por ejemplo, el IRS o el Código del Trabajo. Pero ahí, en el Código del Trabajo, si la redacción de la Constitución se llevó 5 meses, el Código del Trabajo se llevó 2 años, discutiendo artículo por artículo, con una cerrada oposición en la prensa y por muchos sectores. ¿Quiénes no querían el Código de Trabajo? Pues los empresarios. Ahí sí que no hay para dónde. Y comenzó por primera vez a utilizarse el anatema del comunismo, decir, eso es comunismo, y ahí, en este caso, contribuyó mucho la Iglesia Católica a señalar de comunistas todas las realizaciones de las obras. Aunque yo supongo que aquí se sabía en ese tiempo, en ese momento, muy poco del comunismo. Sí, pero como estaba la Guerra Fría y en Estados Unidos había una histeria también, sí, claro, ¿verdad? Entonces, claro, los grupos contra la Revolución de Octubre, en general eran las élites, ¿verdad? Económicas, que tenían también clases medias acomodadas, universitarios, tuvieron la habilidad de convertir su oposición a las reformas sociales, convertirlas en anticomunismos, disfrazaron su oposición en anticomunismo y pareció que la cosa iba a ser entre comunistas y anticomunistas, pero no era eso, era un disfraz. El Código del Trabajo, después el ICS, el gremio médico se opuso. Y se fue oponiendo cada vez que el ICS ampliaba su cobertura. Después de traumatología pasó a enfermedades comunes, el gremio médico se oponía. Querían seguir cobrando. Es la falta de mentalidad social, ¿verdad? Que se tiene que abrir. Y también en términos estatales, el Estado se amplió. Y se creó el Banco de Guatemala, se crearon distintas normativas que permitían, digamos,
el financiamiento para las mismas empresas. Pero en un país gobernado con el fuete en la mano, como fue que enseñó Justo Rufino Barrios, porque Justo Rufino Barrios con su fuete gobernó y le cruzó la cara a varios de sus ministros. Entonces un país gobernado así, como que fuera una finca, pues costaba mucho que estas cosas o estos procesos se abrieran paso. Pero y Arévalo también llevó a cabo su gobierno una reforma educativa muy importante. Después de la reforma educativa de Barrios, la siguiente reforma educativa es la de Barrios, porque la de Arévalo. Barrios creó aquello que nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? La educación de ser laica, pública y obligatoria. Esa es su reforma educativa contra la iglesia de aquel tiempo. Ahora Arévalo le dice, bueno, ahora los niños van a decidir por ellos mismos. Se creó la República Escolar, que eran ideas de la República Española, y creó las escuelas de tipo federación, donde cada aula era como una célula federada con todas las aulas. Por eso se llaman tipo federación, porque las aulas es una federación de aulas donde los niños desde primer año ya eligen a sus representantes. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué queda ahora de eso? Pues quedan los edificios viejos ahí. Aprendían democracia. Exactamente, ampliación de ciudadanía. Esa es, entonces el gobierno de Arévalo tiene ese sentido, abrir a la sociedad a todos estos hechos, todos estos procesos. Pero viene el segundo gobierno, el de Arbenz, que Arévalo ganó con el 85% de los votos por la efervescencia de la revolución, pero Arbenz ganó con el 65%, bajó 20 puntos. ¿Por qué? Porque ya a muchos no les gustó de que esto fuera así, algo más que el derrocamiento de la dictadura. Pero Arbenz se lanzó en otro sentido. Lo que hacía falta, pues, no quiere decir que no fuera tan revolucionario o que fuera más revolucionario que Arévalo, sino que se lanzó en lo que realmente venía, la cuestión de la tierra, la cuestión económica, porque el país estaba atrapado en la inversión extranjera, la economía guatemalteca, la electricidad, los telegramas internacionales, los ferrocarriles, el transporte hacia al Océano Atlántico, todo estaba en manos de empresas estadounidenses. Y sin embargo, Arbenz no hizo lo que pudo haber pensado alguno, expropiarlos, o como hizo Cárdenas con el petróleo, expropió el petróleo. ¿Será que el detonante de la contrarrevolución fue la reforma agraria? La reforma agraria. ¿O habían otros? En general había una oposición a las reformas, pero el detonante quizá fuese. Porque hasta ahí, ¿será que hasta ahí Estados Unidos se le volteó a la revolución? No, ya Estados Unidos venía vigilando con cierta cuidado el proceso. Ya había hecho un estudio del Partido Comunista que existió y fue legal. Pero yo creo que hay dos detonantes. Uno, principales, pues, la reforma agraria, que como te dije, era volver o cambiar las cosas, poner las patas arriba, por decirlo, latifundio, repartir tierra y buscar otras vías alternativas de la agricultura. Y la segunda fue que los élites estaban viendo a los trabajadores, jornaleros, descalzos, como eran en esa época, en las calles, apoyando a un gobierno, apoyando un proceso. Eso es lo que no creo que no perdonaban tampoco. Ver a los trabajadores descalzos tomando sidra en los actos del Palacio Nacional. Sí, es que se abrieron las puertas a la gente sencilla del pueblo. A mí me contaba mi papá que un campesino podía entrar al palacio. ¿Sí? Hay fotos, donde incluso en la gran revista estadounidense Life en español, hay fotos de campesinos descalzos tomando con su copita de champán
para alguna celebración. Eso es algo realmente que rompió todos los esquemas del país, y un país que si algo atraviesa las relaciones sociales en Guatemala es el racismo, ¿verdad? Está presente en todos lados, y ver eso es algo que no podían soportar, más el tema de la tierra. Y Estados Unidos, que fue afectado también, que como te dije, no se lanzó por la vía de las expropiaciones, sino de crearle una alternativa. Si los ferrocarriles están en manos de la IRCA, digamos que es subsidiaria de la United Fruit Company, hagamos la carretera del Atlántico para competirle. Si Estados Unidos o una empresa norteamericana tiene la electricidad, hagamos la presa de Jurumarinalá. Todo eso era. Sí. Esos eran los golpes que resistió Estados Unidos. Los que resistió. ¿Verdad? Sobre todo las empresas estadounidenses que estaban en Guatemala. ¿Verdad? Sí, aunque yo he leído últimamente que algunos dicen, bueno, todo eso lo hubiéramos arreglado. Sobre la United Company, todo eso de las tierras, eso lo hubiéramos arreglado aquí. Lo que no podíamos permitir es que un voto en la OEA estuviera contra las políticas de Estados Unidos. Y entonces la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos subordinaba sus relaciones con los países latinoamericanos a ese enfrentamiento global. Entonces queremos ese voto. ¿Por qué? ¿Cuál podría ser la diferencia entre el proceso de Costa Rica y el proceso de Guatemala? Porque Costa Rica hizo su revolución en el 48. Bueno, se disolvió al ejército. Pero una de las medidas que tomó José Figueres fue disolver al ejército. Pero el proceso siguió. Bueno, Figueres no era comunista, pero tampoco Arbenz era comunista. Sí. Bueno, mira, es que la sociedad costarricense tenía una diferencia anterior a la sociedad guatemalteca. La élite económica costarricense tiene un origen distinto, porque en Costa Rica no se creó ese régimen de agroexportación de las grandes haciendas y el trabajo forzado de los indígenas, porque no había había mucha población indígena. No había esa población indígena. Entonces la sociedad costarricense desde siempre, pues desde que se constituyó como tal, fue una sociedad más o menos igualitaria o más igualitaria que la guatemalteca, que esta nunca fue igualitaria realmente, ¿verdad? Entonces ya tenía, nada cae en un campo vacío, ya tenía, digamos, antecedentes y un contexto donde se pueden negociar las cosas. La revolución de 1948 se pusieron de acuerdo todos los partidos y dijeron, bueno, suprimamos al ejército, pero también al Partido Comunista, que era legal. Entonces el Partido Comunista pasó a la clandestinidad y ese fue el arreglo. Y los comunistas no se opusieron porque dijeron, preferimos que esto siga así, bien, a nosotros, ya nosotros nos veamos cómo nos arreglamos. Pero en Guatemala, el Partido Comunista, si hubiera sido así, pues eso le hubiera sido problema para el Partido Comunista guatemalteco. Pero lo que pasa es que aquí metieron en el saco del comunismo a todo, reforma agraria, claro, sindicatos, y entonces... Pero ¿qué importancia real tenía el Partido Comunista en Guatemala? Porque hasta donde yo conozco, pues eran muy pocos los que se podría contar como que eran comunistas. Es como hablar de la época de ahora, de actualmente. Sí. Muchos anticomunistas hablan de comunistas, pero yo igual no veo que haya comunistas. Porque en Guatemala el comunismo o el comunista ha tenido distintos significados según el proceso político que se siga. Ubico, y en tiempo de Ubico, los comunistas eran aquellos que ponían bombas, de aquellas bombas
negras con mecha, Ajá. en las iglesias y que iban a destrozar la moral, la religión y eran capaces de los peores crímenes, etc. Cuando se llegó a la Revolución de Octubre, entonces ya cambió el concepto de comunista y es el que quiere quitarles sus propiedades a los que las tienen, ¿verdad? Las tierras sobre todo. Y así va cambiando el concepto de comunista. Pero en el caso de la Revolución de Octubre, este Partido Comunista, que era el Partido Guatemalteco del Trabajo, los cálculos más optimistas que dan unos historiadores de Estados Unidos era que tenía 4,000 militantes y 4 diputados. Eso es algo. Y, sí tenía, y estaban ubicados varios de sus dirigentes en la dirigencia de grandes organizaciones. ¿Pero se llamaba Partido Comunista o era el Partido Guatemalteco del Trabajo? Era el Partido Guatemalteco del Trabajo, pero es que cuando se fundó en 1949, el 28 de septiembre precisamente, se fundó como Partido Comunista. Pero entonces la oposición y la iglesia con Mariano Rosales y Arellano hicieron una gran campaña diciendo que el artículo 32 de la Constitución prohibía expresamente el comunismo, porque el artículo 32 decía que se prohibían todas las congregaciones y asociaciones de carácter internacional. Eso ya no existía en esa época, eso de ser internacional, pero entonces en su segundo congreso, que fue en 1952, el Partido Comunista decidió cambiarse de nombre, nada más de nombre, Partido Guatemalteco del Trabajo, como ya fue conocido de ahí en adelante, ¿verdad? Pero fue un cambio por razones tácticas, digamos, por esa oposición. Pero mira, no les importó a ellos eso. El Partido Comunista lo podían haber metido a la cárcel a todos. No era ese el problema era la reforma agraria. Los trabajadores en las calles, porque los trabajadores además no solo levantaban movimientos laborales, creaban organizaciones, sino que en un momento dijeron, bueno, nosotros queremos participar en política como trabajadores, no en lo individual. Pero como eso era muy novedoso, entonces, y la ley de cierto modo no lo permitía, entonces crearon los comités de acción política, CAP. Y había un comité de acción política en la capital y en los departamentos, solo para trabajadores. Entonces ya con los trabajadores organizados, participando en la política, también lo veían re mal. Esos eran los problemas, solo que le dieron el ropaje de lucha contra los comunistas. Sí. Yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el destino de Guatemala si se hubiera mantenido la Revolución de Octubre? A veces pienso, como por ejemplo el caso de Costa Rica. Bueno, Costa Rica continuó siendo un país pacífico, un país sin ejército, con desarrollo rural. Digamos pues que Costa Rica, bueno, su promedio de vida, la esperanza de vida en Costa Rica es similar a la de los países europeos, pero digamos México, con Lázaro Cárdenas y otros procesos que tuvo, e incluso Argentina, como el que tuvo Guatemala, ¿cómo hubiera sido el destino de Guatemala? ¿Cómo fuera Guatemala? ¿Cómo te imaginas que fuera Guatemala si no se interrumpe la Revolución de Octubre? Mira, con la observación de procesos similares en otros países del mundo, yo creo que el ímpetu revolucionario habría bajado después de Arbenz. Y se hubieran normalizado en la mente de los guatemaltecos las reformas. Y entonces, aunque el ímpetu hubiera bajado y se hubiera desatado un poco la corrupción que ya aparecía en algunos casos, de todas maneras, al normalizarse en la conciencia colectiva todos los cambios, la democracia, hubieran habido gobiernos de izquierda, de derecha, pero en el sentido, digamos, más tradicional.
Lo que sí no hubiera pasado es lo que pasó después, que después de 1954 el país quedó a la deriva. Ningún gobierno ha tenido, o muy pocos gobiernos han tenido un proyecto de cambio a largo plazo, ¿no? Que todo es a lo que viene. ¿Para qué? Para mantener exactamente el nudo del problema político y económico del país, que no haya cambios. No se regresó a la época de Ubico, por supuesto, pero lo que caracterizaba al régimen de Ubico para atrás, la gran propiedad de la tierra, la subordinación de los pueblos originarios, la antidemocracia se mantuvo. Esas son las que ya le llamo persistencias oligárquicas que se mantuvieron. Los censos agropecuarios de 1950 hasta el más reciente dan las mismas porcentajes. Un grupo pequeño tiene la mayor cantidad de tierra. Sigue siendo todo lo mismo. Si hasta los funcionarios de Ubico regresaron en el 54. Hasta José Bernabé Linares, jefe de la Policía de Investigación de Ubico, que perseguía a supuestos comunistas, regresó en el 54 a seguir persiguiendo comunistas. Todos regresaron. Bueno, aún dentro del mismo momento revolucionario, dice Arévalo en su libro Despacho Presidencial que los que luchaban contra la revolución los mandaban al exilio, se iban a México, se iban a El Salvador y después regresaban, pero regresaban con armas. Sí, entonces con más fuerzas para luchar contra la revolución. Yo creo que si hubiera normalizado eso y esas reformas sociales se hubieran mantenido más o menos. De repente hubiera habido un gobierno de derecha que las hacía para atrás y todo, pero no hubieras ido al país en ese abismo en que cada vez es más probable que el país no estuviera sumido como está ahora en tanta problemática social y económica, porque fue un país más desarrollado. Sí, o más con una distribución de la riqueza un poquito mejor. Sí, ¿y qué se le puede decir a los jóvenes de ahora que puede hacerse para rescatar? ¿Será posible rescatar? Porque yo siento que el hilo conductor de la historia de Guatemala se rompió ahí con la contrarrevolución en el 54. ¿Qué puede suceder? ¿Qué se le puede decir a los jóvenes de ahora? ¿Cómo tratar de decirle a la gente, miren, tenemos que continuar con un proceso así y asá para, bueno, rescatar al país, hacerlo más moderno, hacerlo más justo, más desarrollado? Bueno, lo primero que tus primeras palabras en la introducción a esta conversación, creo que las vienen al caso. Lo primero sería que estudien, que lean ese proceso. No para repetir las recetas, porque puede ser que eso ya hay algunas cosas que ya no estén vigentes, pero que vean un país en cambio, un país que está movilizado, sectores sociales que están en movimiento tratando de cambiar las cosas, que se informen de eso, que se insuflen de ese estado de ánimo de tratar de cambiar. Ahora, ¿cambiar para qué? Para que todo sea mejor para todos, no solo para unos, para todos. Y nuestra época probablemente para otro tipo de medidas, otro tipo de políticas, pero todas estas medidas y políticas deben ser dirigidas para conseguir cierta igualdad en el sentido de oportunidades, que el que se enferma no se muera, ¿verdad? Que haya educación para todos, en fin, pero buscar por ahí. Pero la Revolución de Octubre es una gran lección para ver ese país en movimiento queriendo cambiar. Si los jóvenes estudian eso, no para repetir lo que se hizo ahí, sino para ver cómo ellos pueden tomar un papel como el que tomaron los jóvenes
en la revolución, porque los jóvenes en la revolución, una de sus fuerzas fueron los jóvenes, fueron los que derrocaron a Ubico y pasaron todos a ser diputados. Hubo diputados jovencísimos y funcionarios del Estado, en fin. Entonces de eso se trata, de que estudien ese proceso. Pero es preocupante, vos como historiador, ¿cómo ves que se enseña tan poco de la historia y se le asigna en la academia tan poca importancia también a la historia? ¿Qué importancia le das a la historia, al conocimiento de la historia? Mira, tiene una importancia crucial. Te voy a contar una anécdota de Winston Churchill. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando estaban cayendo las bombas de los alemanes sobre Londres y las ciudades importantes, entonces el gobierno tuvo que recortar gastos y dedicarse a todo eso, en fin. Entonces llegó un ministro y dijo, bueno, vamos a recortar, a despedir profesores, en fin. Todas las materias de historia, de ciencias, de arte, todo eso lo vamos a quitar. Entonces Winston Churchill dijo, si quitamos las artes y la historia, entonces ¿por qué estamos en esta guerra? ¿Para qué estamos haciendo la guerra si vamos a quitar todo eso? O sea, somos los mismos que los otros, ¿verdad? Eso es la importancia de la historia, que forma el espíritu humano, conociendo su pasado. Es como una persona que conoce su historia familiar, se explica a sí misma. Entonces una sociedad que conoce su historia se explica a sí misma. Y no se trata de no cometer los errores del pasado, porque el humano ya sabemos cómo es, ¿verdad? Sino que se trata de conocerse a sí mismo. Y al conocerse a sí mismo, un país puede tomar distintos rumbos. Por eso es muy importante la historia. Pero por lo mismo es probable que a algunos sectores no les guste que se imparta historia. Exactamente. Porque a veces mientras más ignorante estén los pueblos, pues con más facilidad se gobierna al sabor y antojo de las élites. Sí, exactamente, eso sí, así es. Pero yo ahora en algunas clases, en la universidad, les digo quién es Justo Rufino Barrios y no saben. Les digo, saquen un billete de A5, lean por lo menos ahí, no solo pasen los billetes. Pero sí hay que conocer el pasado, para ver de dónde venimos, por qué hacemos esto. Igual yo a veces cuando estoy en algunas reuniones de grupos discutiendo algunos temas o dando algunas charlas, igual les pregunto, ¿cuántos han leído Despacho Presidencial? Nadie lo ha leído. ¿Cuántos han leído Exe Pericles? Donde Arévalo Martínez narra todo lo que pasaba en la dictadura de Estrada Cabrera. Nadie ha leído tampoco Exe Pericles. Entonces, pues yo creo que el principal mensaje que podemos dejar es eso, ¿no? Que la gente haga el esfuerzo de aprender, que conozca su historia. Ahí pues, escuchamos todos los días a gente que dice, es que en tiempo de Ubico no había ladrones, en tiempo de Ubico dejaba uno la puerta abierta. Entonces es falso, es un mito. Claro. En tiempo de Ubico tenían aquí agarrados a todos los campesinos del área rural. Y otra cosa que se decía era, o se dice, que no había corrupción. Él era el principal. Lo que pasa es que él lo hacía oficialmente. Claro. El Congreso de la República emitió un decreto que le regalaba $200,000 a Ubico. Regalo. Le obsequiaban $200,000 por hacerle bien a la patria. ¿No? Sí, claro. Una corrupción oficializada, ¿verdad? Exacto. Pues muchas gracias, Edgar. Hemos aprendido mucho de esta entrevista y espero también que a los amigos y amigas que nos están viendo, escuchando, también les haya quedado un buen producto, una riqueza importante
esta entrevista con el historiador Edgar Ruano. Nos vemos en una próxima oportunidad.